que como mamás queremos empezar a tener el control de todo, ¿sí? Entonces, luego cuando pasan los años, muchas veces empezamos a quejarnos, no, es que papá no asume tal responsabilidad, pero yo siento que por lo menos en mi caso, yo quería hacerlo todo, ¿sí? Yo quería Como, estar con la bebé, como para asegurarte de que lo hiciste bien. que lo hice yo. Y creo que eso es un control tóxico Sí. que te eleva al 1000% esa carga mental, ¿no? Un saludo para todas esas mamitas que nos siguen desde diferentes partes del mundo. Bienvenidas al podcast Mamás sin Mapa. Es nuestro tercer episodio. Estamos muy emocionadas y agradecidas por su permanencia y por acompañarnos en los dos primeros episodios. Queremos invitarlas, número uno, a que se suscriban. Suscribirse es totalmente gratuito, pero es invaluable para nosotras. Simplemente tienen que en la parte de abajo ubicar el botón que tiene la campanita y dar clic allí para suscribirse. Suscribirse es simplemente que cada vez que salga un nuevo episodio, ustedes van a poder ser los primeros en enterarse. Es totalmente gratuito y nos ayuda un montón, así como también comentar, dejar comentarios en el chat de qué opinan ustedes del tema que estamos abordando, la experiencia que ustedes como mamitas han tenido también. Eso es súper valioso para nosotros y sé que va a ayudar también a muchas otras personas. Les saluda por aquí a Marilis Rivero y mi compañera. Carmen Hernández, Gracias, Carmen. bienvenidas. Un placer compartir contigo este espacio maravilloso. Cuando nos convertimos en mamá, nos venimos preparando incluso desde el embarazo para el cansancio físico que vamos a vivir apenas nace el bebé. De hecho, la típica frase de aprovecha de dormir para que cuando nazca el bebé, bueno, independientemente de eso, bueno, el sueño no es acumulativo, esa frase no, no funciona, no funciona de esa manera, pero gracias a las que nos lo dijeron con buena intención. Pero, ¿qué sientes que pasó contigo cuando te diste cuenta que no solamente era un cansancio físico, sino que era un nivel de cansancio distinto llamado carga mental? Porque ahora no solamente era el cuerpo, no solamente era el no dormir, que por supuesto se relaciona directamente pues con el cansancio físico y el cansancio mental, pero es eso que tal vez no contemplábamos, ¿verdad? Porque si nos vamos a definir lo que es esa carga mental, es como ese esfuerzo que es invisible y que es constante. No para, no tiene un descanso, ¿sí? Constantemente estoy planeando, estoy anticipando lo que va a suceder, estoy recordando, estoy previendo, estoy coordinando todo lo necesario para que funcione lo que Mm. se está dando en el hogar, ¿sí? Entonces, no es solamente el cansancio físico de hacer las tareas, sino lo que está pasando en tu mente mientras transcurre la vida, ¿sí? Entonces, Sí. ¿cómo sientes tú que fue tu nivel de carga mental? O cuéntanos un poquito de cómo lo viviste esos primeros días, esas primeras semanas cuando te ves que sales de un hospital totalmente sola, pues con tu esposo, evidentemente, pero que sales de un hospital, llegas a tu hogar, ahí sí, bueno, llegas con un bebé en brazos, defiéndete. Empieza a hacer lo que nunca has hecho en tu vida. Aprender a hacer lo que nunca has hecho en tu vida. ¿Cómo se reflejó eso? No en cansancio físico, sino en cansancio mental. ¿Cómo lo viviste? Incluso escuchándote, creo que uno se acuerda realmente cuando ya tiene al bebé en brazo y dice viene una carga mental, o no, ni siquiera lo sabe, o sea, es lo que va viviendo en el día a día. Pero ahora que te escucho, esa carga mental yo la tuve mucho antes de tener a mi hija en brazo. Siento que esa carga mental comenzó el día que yo supe que iba a ser mamá. Y de ahí mi carga mental no paró y no para. Bueno, ahora es cierto que estoy un poco más relajada, pero
Tuve unos primeros meses de gestación, la verdad, bastante, por decirlo, agotador. Ok. Agotador porque desde el momento que supe que estaba embarazada, uno, no sé, yo creo que a todas nos pasa, es como que es una mezcla de emociones entre felicidad, miedo y también el qué va a pasar, Ajá. como pensando mucho en el futuro. Y a mí me pasó eso, que estuve mucho, a ver, como muy involucrada los primeros meses en qué iba a pasar cuando yo dejara de trabajar. Era como una carga un poco más económica la que tuve en esos meses, en los primeros meses. Voy a trabajar hasta ciertos meses, la única persona que va a aportar en la casa va a ser mi esposo. ¿Será que vamos a poder vivir en un país donde en realidad todo es dinero, 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 dinero y que hay que trabajar? O sea, aquí no para. Ujú. Nosotros también hace poquito llegado acá, era como esa, la carga como emocional que tenía de que si íbamos a poder sobrevivir a las cosas que se nos venían, tanto económicamente como todo lo que se nos venía en cuanto a ser padre. Ujú. Eh, Eso fue como al principio, pero siento que sí fue algo bastante, fue un problema grande, porque mi esposo también a los meses, o sea, un poquito antes de yo tener a mi hija, también quedó sin trabajo. Entonces, era una preocupación constante de que qué íbamos a hacer, yo sin trabajo, él sin trabajo, cuánto nos iba a costar también el parto, que eso también era algo que me complicaba mucho porque estaba en una situación donde no sabía cómo era todo el proceso para que me atendieran, para que pudiera ver el ginecólogo, para que me hicieran los exámenes, cuánto era lo que yo iba a tener que pagar, después el parto. O sea, acá incluso a mí me habían dicho que o sea, que el parto salía como $20.000, Ajá. que eso es muchísimo dinero Ujú. y que incluso yo podía repactar esa deuda, o sea, así como pagarla en cuotas, Ajá. o incluso cuando mi hija cumpliera los 18 años podía pagar la deuda, pero eso ya era demasiado. Total. Entonces, constantemente mi carga era el tema monetario. Mm. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a sobrevivir? ¿Qué es lo que iba a pasar? Siento que con eso también no disfruté mucho mi embarazo, mis primeros meses, porque al final viví todo ese tiempo pensando en qué iba a pasar en el futuro. Ya después me tranquilicé un poco con eso, ya como que cuando ya estaba a punto de salir del trabajo, porque yo trabajé casi hasta la última, y intentando poder juntar dinero lo más que pudiera, que tampoco fue lo que yo quería juntar. Eh, ya después dije, ya, no me voy a preocupar más, voy a soltar, empecé a averiguar un poquito más, di con una muy buena persona que me orientó mucho en cuanto al seguro, en que me cubriera todo esto, me Ujú. ayudó bastante en ese tema económico y ya de ahí sentí que me relajé bastante Sí. en ese sentido. Pero después ya venía la ansiedad de ir a acostarme y que me dieran la 1, 2 de la mañana pensando, ya voy a tener a Emilia. Em, ¿Será que voy a ser una buena mamá? ¿Será que lo voy a poder hacer? Yo la quiero amamantar, me irá a tomar leche, me irá a salir la leche que yo quiero, no sé, que podré yo alimentarla. Ujú. Eh, ¿Qué va a pasar cuando ella llore y yo no sepa por qué llora? La voy a saber calmar. O sea, incertidumbre todo el tiempo de si yo lo iba a poder hacer bien, si iba a estar como a la altura de lo que se me venía. Así que la verdad es que fue un cuento de nunca acabar. La carga emocional partió desde el día 1 y ya cuando la tuve en mis brazos, ya obviamente también seguía con una carga emocional, pero totalmente diferente. Ya una carga más, cosas eh, banales, de estar en la casa, de la preocupación de cumplir con todo. O sea, ya ahí estaba como en mi mente ser la mamá perfecta, que obviamente no existe, que ya la derribé, la derrumbé, pero la mamá perfecta de tener la casa así ultra brillosa, aseo hecho, o sea, que no hubiera nada tirado por ahí, que mi hija estuviera en perfectas condiciones, yo darle todo el tiempo del mundo a ella, que hubiera almuerzo, que mi esposo llegara y él tuviera su comida, su casa limpia y su mujer radiante. O sea, como que aquí no ha pasado nada. Aquí yo he dormido muchas horas, he Bien. descansado, yo estoy bien, no pasa nada. Así que, bueno, igual.
Y dejo invitada a ti, mamá, que nos estás viendo, si tú también has pasado ese proceso, o sea, coméntalo acá, queremos leerte, queremos saber, porque nos va a servir mucho también de que saber que en realidad no soy la única, o en este caso Marilis, si también lo ha pasado, que tiene esa carga, o sea, si lo estás pasando tú, ya estás en un momento de gestación, o lo pasaste en tu gestación, coméntalo aquí porque nos va a servir muchísimo tu opinión. O sea, en este caso, Marilis, yo ahora que te digo toda mi carga que tuve desde el día uno, ¿tú qué tal? A ver, ¿cómo lo viviste ese proceso? Bueno, viendo tu carga desde el embarazo, por supuesto, claro, siempre empieza desde el embarazo, sin embargo, siento que la mía fue mayor o es mayor en este momento. Siento que mi carga mental se acrecentó en el momento en el que ya tuve a la bebé en los brazos. Por supuesto, el embarazo es un tema súper complicado y más cuando estamos en este país. Yo me imaginaba, Dios mío, los doctores no hablan, la persona que me vaya a atender el parto no va a hablar español, yo no hablo muy bien el inglés, como esas cosas, digamos que a mí la carga económica no me afectó tanto durante el embarazo. Sin embargo, por supuesto, todo eso lo piensa uno porque justamente en esa época es en la que uno decide, bueno, sabemos que uno de los dos, en este caso mamá, va a tener que dejar de trabajar, inevitablemente papá va a tener que correr con los gastos durante los primeros meses, cuando menos. Y por supuesto, eso es una preocupación. Sin embargo, yo siento que si comparo esos meses de embarazo con la carga mental que llevo ahorita, yo siento que no hay punto de comparación porque es como lo que tú decías, ¿no? El imaginarme qué va a pasar, qué tantos escenarios pueden pasar versus al ya está aquí. Es decir, ya no es el que va a pasar, sino el que ya está pasando, ¿sí? Ya llegó. Entonces, Ya nado, sí, nado contra, contra la sí, ola. sí, sí, ya llegó el momento y en este caso, bueno, tú sabes, no sé si a ti te pasó, por lo menos a mí me pasó que las últimas semanas de embarazo yo ya estaba agotada, o sea, yo ya quería que naciera. Bueno, no, creo que a ti no te pasó porque creo que a ti se te adelantó un poco. Un mes. Se te adelantó un mes. Ok, Sí. a mí sí, yo sí estuve como una semana de diferencia realmente a la fecha ideal. Pero yo ya estaba que ya, ya quiero que llegue, ya quiero que llegue. Y cuando llegó, bueno, ahora sí es verdad, como que ahora sí empieza la carga mental. Desde el día uno, siento que se incrementó en un 1000%, porque cuando estaba en el hospital, fue un parto muy bonito, todo estuvo bien, es decir, ahí vamos, ¿no? Los miedos que uno tenía con respecto al futuro versus a lo que realmente pasaba. En mi caso, las doctoras hablaban español, o por lo menos se ve que atienden bastantes pacientes que hablan español y ya dominan ciertas palabras. Y también yo siento que, no sé, tal vez la euforia del momento. Yo les entendía todo lo que me decían en inglés también, ¿sí? Cuando ellos hablaban en inglés, yo les entendía todo, es decir, todo el proceso de, bueno, saber cuándo pujar, saber cómo manejar, ¿sí? El trabajo de parto como tal, pues todo eso lo entendía. Igual estaba mi esposo allí que hablaba inglés, pero una vez que nace la bebé, ok, ya es una realidad. La tienes ahí en la habitación contigo y yo siento que desde allí empezó una carga mental que no ha terminado. ¿Por qué? Bueno, empezando porque el descanso, yo siento que desde ahí yo no tuve descanso físico, ¿sí? Porque a pesar, no se apagaba mi mente. Primero porque, bueno, la cama del hospital era supremamente incómoda y ahí estuve 2 noches, bueno, prácticamente tres días completos estuve allí en esa cama súper incómoda. Pero listo, ya tienes a tu bebé ahí en la cuna, tienes enfermeras que cada cuánto vienen a verte. Pero es saber, ya tengo un bebé. Y yo intentaba dormirme y es como necesitaba pararme a ver que la bebé estuviese, o sea, que estuviese Respirando. despierta, o sea, que estuviera respirando, exacto, que estuviera viva, que no se estuviera ahogando. Dios mío, era como ya esa carga de saber, ok, tengo,
esta personita, este ser humano que acaba de nacer, ya depende completamente de mí, por más de que tenga personas alrededor, por más que tenga enfermeras que vienen. Esta persona, esta criatura depende 100% de mí. Llega a pasar algo y es mi responsabilidad. O sea, ya tú no tienes ese apagarte, ¿sí? Ese apagarte completo que tienes cuando no eres mamá, ¿sí? Que tú puedes cansarte mucho, ¿sí? Puedes tener mucho estrés, puedes vivir muchas situaciones difíciles, pero siempre llegas a un punto en el que descansos. Yo siento que ahorita en la maternidad, después de que fui mamá, yo nunca me he apagado mentalmente. Siento que cada noche es lo mismo, por más que uno trate de descansar, incluso las noches que uno dice, bueno, dormí profundo, dormí toda la noche, siento que inevitablemente uno no duerme profundo, realmente uno no vuelve a dormir profundo. Entonces es empezar con esa carga mental, ¿no? Ya viene el bebé. Gracias a Dios a mí me pasó también, como a ti, tuve muy buena asesoría con respecto al tema del seguro, no pagué absolutamente nada para el parto. Dato de interés, mi parto salió en $30.000, parto natural, $30.000 con 2 días y medio de hospitalización. Ese fue el costo. Evidentemente, gracias al seguro no pagamos absolutamente nada. Eso fue una bendición. Realmente es un peso, una carga mental que te quita de Menos. encima. Sí, es una carga menos. Pero entonces ahí viene la otra carga mental, ¿no? Viene, ok, tengo este bebé, empezar a entender cómo funcionan las cosas en este país. Desde el acta de nacimiento. Sí, ok, vienen las enfermeras, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer este proceso para sacarle el acta de nacimiento a la bebé. O sea, tú estás recién, ¿sí? Salida de una situación grandiosa, pero sumamente exigente a nivel físico y a nivel mental. En mi caso fue parto natural, una cesárea, la mamá está peor todavía. Y entonces te empiezan a entregar responsabilidades que tienes que ejecutar, porque no son cosas como que, ay, se me olvidó o ay, lo puedo hacer después. No, la bebé nació, tienes que empezar a gestionar desde ya. Listo. Te entregan, por lo menos a mí me entregaron 10.000 folletos de cosas que tenía que hacer. Que si la vacuna, que si millones de pruebas que le empiezan a hacer al bebé. Y que por más que sea, tú te preocupas, ¿sí? Mientras tú estás allí, le empiezan a hacer que si la pruebita del corazón, una pruebita que le hacen creo que en el pie, le empiezan a hacer pequeñas pruebas habituales, pruebas que son normales para simplemente para ver que el bebé nació pues en perfecto estado, pero te va sumando, ¿no? Empieza a construirse digamos como que ese montoncito de arena, porque a la final es, ay, que la prueba salga bien. En mi caso de mi esposo, yo le dije desde el día uno, necesito que nunca te despegues de la bebé, jamás, ¿sí? O sea, son pequeñas cosas, o sea, si se la van a llevar a una prueba, no. Por lo menos este hospital fue maravilloso, siempre mantuvieron a la bebé conmigo, nunca me la quitaron desde que nació, la mantuvieron conmigo 100%. Bueno, listo. Todo lo que te entregan allí, lo que te dicen, lo que tienes que hacer, las vacunas. Luego viene el tema de la lactancia, el intentar, porque yo finalmente no pude, ya por una condición física, a pesar de que lo intenté bastante, no pude, pero entonces viene el tema de la carga mental de la lactancia, que es todo un temazo también, que inevitablemente vamos a abordar también en otro episodio, dedicarle un episodio exclusivo a eso, porque siento que es un tema que es muy duro y tiene muchos componentes, pero bueno, viene esa carga mental, luego, listo, llegas a la casa y te ves sola con ese bebé. Y era lo que hablábamos, ¿ok? Aprende, empieza a vivir con eso, ¿sí? Y es, en el caso que nosotras estamos solas, somos migrantes, nuestros esposos son los que trabajan, muchas veces era empezar a vivir la carga de ok, estoy sola, quiero comer algo sano, quiero comer algo ligero y
tengo que levantarme yo a preparármelo. En nuestro caso, nosotros nos organizamos para dejar un fondo de ahorros, nosotros nos organizamos para dejar unos ahorros para que las primeras semanas pudiésemos pedir comida en la calle, 100% en la calle, pero llega un momento en el que tú estás en esa situación y no, yo no quiero, yo no, la comida de aquí, yo no quiero hamburguesa, yo no quiero pizza, mi cuerpo no me pide eso, mi cuerpo me pide una sopita de pollo casera como la que me hace mi mamá, ¿sí? Y no la tengo, no tengo esa capacidad y no tengo ni el tiempo ni la energía para levantarme yo a hacerla. O si la hago, pues tengo que hacerla así como muy rápido, ¿sí? Porque bebé está durmiendo. Necesito ver, es aprender muchas cosas, empezar a vivir muchas experiencias, que si el pupusito del bebé está saliendo bien, porque tienes que estar pendiente, está hidratado, cuántos pañales al día está mojando, cuántas veces está haciendo popó, y empezar a aprender cosas que a pesar de que tú puedes ser que las leíste, porque yo me leí un libro así, que se llamaba ¿Qué esperar cuando estás esperando? Que te decía, bueno, mira, los primeros días, las primeras deposiciones del bebé van a venir con un poco de sangre, pero eso no es sangre, eso es algo que se llama, mira, ya hasta se me olvidó, ¿cómo es que se llama? Voy a investigarlo y lo voy a colocar en la descripción. Eh, las primeras vacunas, en mi caso, mi bebé se me deshidrató los primeros días, precisamente intentando darle pecho, esperando para no meterle fórmula, esperando lactar. Por desconocimiento pensé que si estaba lactando, la bebé se me deshidrató. O sea, la primera visita al que hicimos al pediatra, que fue a los 2 días de haber salido del hospital, ya la bebé estaba deshidratada. Entonces, siento que desde allí la carga mental no paró, sino que empezó a aumentar, 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 aumentar. Y me da risa porque uno piensa que cuando ciertas personas te dicen, no, es que la etapa más fácil es el cuando están recién nacidos, yo decía, no, es la etapa más difícil. Puede que sea la etapa más fácil, sí, porque de hecho hoy cuando tú le preguntas a una mamá, ¿cuál es la etapa más difícil de la maternidad? Todos te dicen, todos coinciden o la mayoría de las mamás coinciden que es la adolescencia. La mayoría, por lo menos No sé. las que yo he podido encuestar, ¿no? Pero siento que el tema del recién nacido es que todo es nuevo y tú estás en un nivel mental y emocional muy susceptible. Tú estás en un nivel mental y emocional muy delicado que hace que se viva con mayor intensidad tanto las emociones positivas como las emociones que te confrontan y que te hacen sentir mal, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante vienen muchas cosas, ¿no? El tener la comida lista, en tu caso, lo que tú me dices, tengo que tenerle la comida lista a mi esposo, ¿sí? No porque tenga que ser así, sino Sí. porque evidentemente es más cómodo, o sea, la dinámica es más cómoda de esa manera. En mi caso, mi esposo trabaja en la parte contable administrativa, trabaja con números, y yo le decía, yo prefiero yo levantarme y que tú trates de dormir, aunque inevitablemente se despertaba, y más mi esposo que tiene un sueño un poco ligero, él se despertaba, pero era yo la que, por lo menos en las madrugadas, cuando la bebé, todos los despertares nocturnos de la bebé, yo era la que me despertaba por elección propia, ¿sí? Y ahí viene otro punto, que como mamás queremos empezar a tener el control de todo, ¿sí? Entonces, luego, cuando pasan los años, muchas veces empezamos a quejarnos, no, es que papá no asume tal responsabilidad, pero yo siento que por lo menos en mi caso, yo quería hacerlo todo, ¿sí? Yo quería estar Como, con la bebé, como para asegurarte de que lo hiciste bien. que lo hice yo. Y creo que eso es un control tóxico Sí. que te eleva al 1000% esa carga mental, ¿no? Entonces es pensar en otro idioma, ¿sí? Ir a citas médicas donde, Dios mío, espero estarle entendiendo todo a este doctor, porque a pesar de que tienes traductores, pues los traductores no es lo mismo que tú hablar con tu doctor, aparte que los médicos aquí, no estoy diciendo que sean malos, sino que es diferente al trato médico que, por ejemplo, se ve en mi país, ¿sí? Es un trato como más cercano, más ameno, como
es diferente, ¿sí? Es diferente el trato. Aquí es como todo muy al grano. Todo hasta lo necesario, como que se involucran hasta donde se tienen que involucrar. Entonces es el tema de los trámites, el tema de la burocracia y de ahí en adelante empezar a establecer una rutina, ¿sí? Ansiedad, agotamiento en todo sentido, ¿sí? ¿Será que voy a descansar un ratico o mejor aprovecho y pongo la lavadora mientras la bebé duerme? O sea, son demasiadas cosas que siento que te empiezan a sumar, a sumar, a sumar esa carga invisible, porque a la final es una carga invisible, ¿sí? Que es la que es difícil de percibir o la que es difícil mostrar en redes sociales, ¿sí? Porque es algo que está dentro de ti, es como que en tu cerebro estás tratando de tener 20 pelotas en el aire haciendo malabares y es complicado y eso te agota mentalmente, ¿sí? Evidentemente estás agotada físicamente, el sueño, el hambre, el no poderte bañar, el saber que perdiste el control, que antes podías tener control de tu día a día y que ahora no lo tienes. Creo que eso crea una explosión mental que te tumba. Por lo menos a mí me tumbó completamente y fue donde yo me empecé a confrontar y tuve que empezar a investigar, bueno, ¿qué me está pasando? Porque ese choque de realidades, de ser una mujer muy independiente, que lo controlaba todo, que gestionaba su día a día con una agenda, que era muy estructurada, saber de que todo eso de un momento a otro se cayó y que ya no puedes depender de eso, para mí fue muy impactante y sí me afectó mucho a nivel de identidad, a nivel de emociones, a nivel de mente, a nivel relacional, me afectó en todo sentido. Entonces, no sé, Caroline, cuéntame cómo viviste, porque ya me contaste el pre, ¿no? O sea, que tu mayor carga mental fue sientes que fue cuando estabas embarazada, pero ahorita de pronto escuchándome a mí, cuéntame cómo viviste tú esos primeros días, esas primeras semanas de maternidad en cuanto a ese peso, a ese choque de realidad, de saber de que ahora una vida depende de ti, Mm. que ya no tienes que cargar solamente contigo, sino que tienes que cargar con una bebé, ¿sí? Y que todo de esa bebé depende de ti, de lo que tú hagas o de lo que tú dejes de hacer. En el primer día que ya la tuve en el hospital, bueno, en el hospital, nada que decir, yo tuve una muy buena experiencia, incluso de verdad siento que en gran parte esa carga de todo lo que tuve en la gestación disminuyó bastante porque tuve mucho apoyo. O sea, todas las dudas, los miedos que tenía en cuanto a la estancia, a qué iba a hacer, cómo mudarla, cómo iba a hacer esto otro, como que me aclararon tantas cosas en el hospital. A mí me atendieron muy bien, yo no tengo nada que decir. La gente muy amable, se encargaron de que yo saliera del hospital sabiendo prácticamente lo básico y perfecto. O sea, mi miedo que era amamantar a mi hija, o sea, iba una persona, me mostró una capacitación, me entregó folletos que yo leyera, me explicó cómo se hacía, cómo extraerme leche, o sea, todo, todo, todo en detalle, hasta que yo salí de ahí dándole pecho a mi hija. Ok. Y era mi mayor miedo, o sea, era mi incertidumbre el que yo tengo tanta ganas de hacerlo, pero ¿será que lo voy a poder hacer? Entonces, eh, me ayudaron mucho en cuanto claro, al pago del parto, como dijiste tú, también me salió completamente gratis. O sea, en realidad eso fue lo que a mí siento que me auto boicoteaba todo el tiempo en las noches de mi gestación y de ahí salí como relajada. Ujú. Y ahí ya me enfrenté a la realidad, que era ya estar con mi bebé en brazos, como dices tú, a saber que ya no soy no soy responsable solamente de mi vida, sino que tengo una vida más de responsabilidad. Y sí, comienza la carga, obvio lo que te comenté anteriormente de cumplir con todas las labores de mujer, de esposa, de mamá, o sea, hacer todo, ser la mamá perfecta y estar siempre bien, pero también el saber que mi hija estuviera bien, respirando, que es lo que dijiste tú delante, o sea, yo estaba con ella y estaba todo el rato tocándola, así que, porque al principio dormía en cuna, mi hija, bueno, ese es otro tema, Ah, sí. dormía en cuna un par de meses, durmió en su cunita y yo despertaba y, o sea, finalmente el sueño nunca vuelve a ser igual. Dormía con un ojo abierto y el otro cerrado porque Total. estaba pendiente de que o si estaba tapada, si tenía frío, si estaba muy sudada, si estaba helada, eh, la tocaba, si que realmente estaba respirando, o sea, ese era mi mayor miedo.
si estaba de ladito, que no se me fuera a ahogar, Ujú. un montón de situaciones en las que quieres estar 100% pendiente de que no vaya a pasar cualquier cosa y tú no te hayas dado cuenta. Ujú. Em, saber todo, que porque lloraba, también muchas veces tuve que enfrentar situaciones de que ella lloraba y yo no sabía qué le pasaba y era porque tenía mucho gases, no sabía qué hacer en esa situación. Varias veces no dormimos con mi esposo, moviéndola, y, hija, ¿qué pasa? Y tratando como de descansar, porque finalmente no duerme la bebé y no duerme nadie en la casa. No duerme nadie. Así. Entonces, en esa situación era como que ya sí venía esa carga de tener a mi hija bien y también ir compatibilizando los tiempos. Porque Ajá. como dices tú eras una persona, una mujer que tenía todo escrito en su agenda, sumamente organizado. Y yo, si bien no era como tan organizada, siempre me encantaba comenzar algo y poder terminarlo. Ujú, ujú. Y creo que eso fue una situación que me chocó bastante los primeros meses, que me costó mucho comprender que realmente ya mi tiempo no era el tiempo de antes, que ya era el tiempo prácticamente todo de mi bebé y lo que ella requiriera, y ya el resto, lo que me quedaba, era donde yo podía organizar lo que yo quisiera. Y eso me costó mucho, porque, no sé, quería intentar que ella durmiera su siesta, intentar limpiar, por ejemplo, la casa, y bueno, al principio me costaba menos que ahora, porque antes ella dormía su siesta, dormía sus 2 horas y yo en eso alcanzaba a hacer muchas cosas. Ok. Pero era el decir, no sé, ya, hoy en la mañana voy a hacer X tarea, voy a cocinar, voy a terminar de limpiar la casa y no sé, me voy a bañar, un ejemplo. Y cuando me daba cuenta que no terminaba de hacer todo lo que yo había planificado, se volvía un caos en mí. Me causó muchas veces frustración, muchas veces de verdad agotamiento mental. eh, Lloré muchas veces también por la misma situación de no poder controlar el tiempo como yo quería y lograr terminar algo que había comenzado cuando yo quería. Así es. Incluso voy a contar una anécdota que una vez me acuerdo que estaba encerrada en el baño llorando, llorando, y justo me llama mi mamá por videollamada y me dice, ¿pero qué te pasó? Así asustada, porque yo, ¿Qué le pasó a la bebé? claro, ¿pero qué te pasó? Y yo, la Amelia no me deja hacer nada. Y yo, mi mamá me dijo, pero cálmate, tienes que estar tranquila, la maternidad es así. Me dio un consejo que no sé si contárselo, ¿se los cuento o no se los cuento? Cuéntalo, cuéntalo, por favor. Que al final me dijo, mira, agradece que tu hija está sanita, que si no puedes hacer cosas, no te deja hacer cosas, es porque ella está ahí, está, necesita de ti, pero es porque es una niña sana. Y yo como que, sí. Dice, imagínate, y ahí ya, fue como medio cruel su consejo, Fatalista. que al final, claro, al final no se me hizo llorar más. Me dijo, triste sería que fuera un bebé, que no hiciera nada, que lo tuvieras ahí, no sé, mirando en una ventana y, y que no haga nada más, me decía. Y yo fue así como, razón, me empecé a sentir más culpable porque me sentí una mala mamá por pensar que mi hija no me estaba dejando hacer las cosas y yo quejándome, siendo que una niña sana, que tuve, gracias a Dios, me dio una bebé bien. Y yo estaba reclamando porque mi hija estaba requiriendo de mí. Entonces al final fue como, me hizo llorar más todavía, pero y encontré hasta cruel, ya después me acordaba y me daba risa su consejo, que en realidad tiene toda la razón, pero me daba risa porque es como muy tajante y así como que de verdad sus enseñanzas son medias particulares. Pero eh, ahí ya empecé a tratar de tomármelo con mejor actitud. Ujú, Empecé a entender, me costó. No digo que fue como de un día para otro que yo empecé a adaptarme a los tiempos, porque, bueno, yo siento que ahora que mi hija ya tiene 1 año, 4 meses, puedo disponer mejor del tiempo, me organizo mucho mejor y cuando no logro hacer algo, cuando lo tenía que hacer, me relajo y digo, bueno, en un rato más o en algún momento voy a tener una ventana que lo voy a poder hacer. Pero al principio era, como te digo, o sea, era terrible, era una pelea constante conmigo, de no tener tiempo para mí, de no tener tiempo de hacer las cosas que yo quería realizar en el momento que yo quería, eh, tener la paciencia, ujú, porque también eso es algo que uno tiene que trabajar mucho. Yo siempre creo que nunca tuve mucha paciencia y el estar con mi hija me hizo aprender eso, tener paciencia, relajarme, controlar mi frustración,
porque me daba mucho miedo también en algún momento de arrebato, que a veces pasa por la situación de que estás estresada, no duermes bien, tienes un montón de cosas en la cabeza, el bebé a veces llora, llora, llora y no sabes qué tiene, y a veces sí, la cabeza te juega en contra y no piensas bien las cosas, reacciona a lo mejor gritándole al bebé. En otros casos peores, que menos mal a mí nunca me pasó de desamorrearla, pasa, Ajá. son cosas que pasan. Pero yo sí en algún momento, pero Dilia, oh hija, y eso no me hacía sentir bien tampoco. Entonces empecé a aprender también a poder relajarme, me pasaba que como además estaba sola, porque justamente pasó que mi esposo también comenzó a trabajar y trabajaba en el mismo estado, pero trabajaba lejos, entonces él se iba los lunes y regresaba los viernes y Ah, yo estaba con mi hija 24/7. O sea, no tenía un momento de decirle a alguien, por favor, me quiero bañar o quiero dormir una siesta, que permítanme dormir media hora y tenla, entretiénela un rato. No lo tenía. ujú. Oh, Entonces, se me hizo bastante pesado esos meses y claro, tuve que a la fuerza aprender a controlar esos momentos porque no tenía alguien que yo le dijera, ¿sabes qué? Estoy estresada, tómala. O ujú, sea, lo que aprendí a hacer era también leyendo mucho en internet y cosas así. Cuando había momentos en que me sentía como muy frustrada, como muy desesperada, la dejaba, aunque estuviera llorando, la dejaba y me iba a dar una vuelta, trataba de respirar unos 2, 3 minutos, tampoco era que la dejara mucho rato, pero ya el salir y respirar y cálmate, Caroline, serénate, ya era era una como técnica que te funcionaba. Esa muchísimo, técnica es importante. muchísimo. Y en el momento en que, y claro, cuando regresaba, ya estaba mucho mejor eh, para poder, eh, para poder sostenerla, para poder tenerla, o sea, partir desde cero nuevamente y hacer como, en este caso, poder contenerla de la mejor manera, pensar qué es lo que en realidad le pasa. Esa época me hizo un poquito la carga más pesada. Aunque Claro. también tuvo su lado positivo el estar las dos, disfruté bastante esa etapa como de tener ese apego con ella, así que también tuvo algo beneficioso. Fue una etapa de bastante aprendizaje. Al final no me quedó de otra que hacerlo porque quizás también hubiese con mi esposo descansado un poquito más con él. Entonces, ahora eso también me ha ayudado a poder estar con ella sola y relajarme un poco más y distribuir mi tiempo e ir haciendo todo ya más tranquilo. Ahora, bueno, obviamente se van sumando otras cargas, o sea, va sacando carga y a medida que va pasando el tiempo y que va creciendo el bebé también, ya Pero ya son tú las otras cosas. empiezas a gestionar mejor. Mejor, Y ya durante la transición es muy duro porque no sabes cómo empezar a manejarlas. Por ejemplo, la técnica que comentabas es una técnica poderosa. Bebé, necesito dejarlo, así sea 2, 3 minutos, llorando solo, no importa, en otra habitación, yo respirar, ok, y volver. Esas son técnicas que uno va aprendiendo, como esas hay muchas más, pero ya es como que esos primeros meses, esas primeras semanas de transición son las más duras porque es el choque de realidades, es un cambio abrupto. Cuando te cambian abruptamente, entonces como que, wow, te mareas, ¿sí? Cuando te ponen de cabeza y te mareas, pero ya en este punto ya sigue habiendo la carga mental, pero ya vas aprendiendo un poquito a cómo gestionarla mejor. sí. Incluso yo siento que tampoco fue hace mucho tiempo que esa carga se quitó al 100 porque yo creo que al año recién, un poquito antes que mi hija cumpliera el año, me empecé a sentir un poco mejor, incluso a sentirme un poquito más yo también. Pero Oh. sí, fue un proceso duro y largo, bueno, largo entre comillas porque se me pasó así el Ujú, tiempo con mi hija. Em, bueno, y siempre se van sumando cosas, ahora son otras cosas que, no sé, que no se vaya a caer, que ya ahora que está moviéndose, que no se vaya a caer, que no se vaya a pegar, que no sé, que esté comiendo algo y no se me vaya a quedar alguna cosita ahí. O sea, ya ahora es pasar de que está respirando a que sobreviva. O sea, tener de verdad que mi hija sobreviva. sí, total, total, total. Al final es un cuento de nunca acabar. O sea, si me pongo a contar aquí, vamos a terminar No, total, mañana el total. episodio. Todas las etapas, como te decía, de aquí en adelante, o sea, nunca va a cesar, nunca va a terminar. Es una historia de nunca terminar, solo que va cambiando las etapas y va cambiando las situaciones que te producen esos niveles de ansiedad,
de no poder descansar, de no poder apagar el cerebro. Creo que eso es lo más pesado, o sea, no poder apagar el cerebro nunca. No. Bueno, Marilis, ha sido un gusto compartir esta mañana contigo, también contigo que estás viendo el grabado del episodio. Ha sido un gusto poder contar la experiencia del día a día de nuestra maternidad, saber a ti si te ha pasado que es normal tener cansancio, que es normal no solamente que sea físico, sino también emocional y que esto es algo que no para, pero que sí hay momentos en los que vamos a aprender cómo abordar esta situación. Así que... Em, nada, relájate, amiga, relájate, que vienen tiempos mejores. Vive y Y nada, disfruta tu maternidad. disfruta tu maternidad con lo bueno, con lo malo, disfrútalo, disfrútalo, porque además es una etapa muy corta, todos lo sabemos. Así que nada, te dejo invitada para que nos sigas acompañando todos los domingos, cada 15 días subimos un nuevo episodio. Ayúdanos también a compartir con otra mamita. Si te gustó este episodio, dale corazoncito, dale amor, danos cariño, que todo eso a nosotros nos sirve mucho para poder crecer y llegar a otras mamás. No olvides suscribirte y nada, nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Bye.